pelado deja la la digestión y la absorción, porque esto es relevante para conocer las enfermedades. Recuerden que digestión es cuando uno cataboliza los nutrientes en el lumen intestinal. Y absorción es cuando estos nutrientes categorizados pasan del lumen al organismo. Por lo tanto, lo que usted está haciendo al digerir es que transforma macromoléculas en moléculas pequeñas absorbibles. Por ejemplo, transforma una proteína en aminoácidos, transforma un lípido en ácido graso, transforma azúcares complejos en monosacáridos. Entonces, eso es lo que usted está haciendo en la digestión y posteriormente la va a absorber. Esto ya lo vimos, ya lo hizo la clase. El tubo intestinal tiene funciones de secreción, ingesta, y también tenemos lo que es la flora digestiva. No solo tenemos que digerir con las enzimas que estamos degradando, también tiene que ver con la flora intestinal asociada. Por eso, dependiendo de la flora que tengamos, es un alimento se va a poder digerir o no. Hay alimentos que solamente por no tener la flora adecuada no se digieren bien, y tenemos pacientes con diarreas. La función motora, la función del organismo, está regulada principalmente por el sistema nervioso autónomo. Y alteraciones de este sistema nervioso pueden generar cuadros de diarreas. Por lo tanto, pueden generar un aumento en la motilidad que van a generar posteriormente diarreas. Estimulaciones parasimpáticas van a generar hipermotilidad y diarrea, irritación y también gastritis. Pero esta diarrea por hipermotilidad es mucho más frecuente en humanos que en perros. Esto que tengo muy en cuenta, porque el error que a veces comete uno es que uno dice, bueno, el perro tiene diarrea, bueno, démosle antidiarreico, démosle el diarrepaz, démosle el causulbeta, que son jarabes antidiarreicos. Esos jarabes lo que van a hacer van a inhibir la motilidad. Pero en el perro, generalmente las diarreas son no por alteración de motilidad, son por producción osmótica, por aumento de las secreciones en general. Entonces, esta hipermotilidad es muy frecuente en humanos, por eso la pastilla de carbón anda muy bien. Pero en perro usted le da una pastilla de carbón y no le hace nada. Profesor, ¿y cuántas veces uno se preocupa de que el perro tenga diarrea? Depende de la diarrea, porque depende de la cantidad y la frecuencia. Ahora, usted se va a preocupar siempre que esté deshidratado. Ahí es la preocupación de la diarrea. Pero usted maneja una diarrea desde la primera, para evitar eso. La primera usted no maneja. Igual uno maneja con alimentos dietarios, ¿para qué? Para disminuir la irritación también gástrica e intestinal. Entonces disminuye las secreciones que tiene. Y aparte va a generar que el paciente absorba mucho mejor y no se deshidrate. Entonces uno lo maneja al tiro. ¿Ya? La inervación simpática, esto recuerde lo de anatomía y de fisiología, se estimula principalmente por el vago, y la inervación parasimpática es siempre más craneal, torácica craneal y a nivel lumbosacro. ¿Ya? Por eso es que si yo tengo un paciente que tiene un cáncer a nivel de las últimas vértebras lumbares, o un trauma lumbar, o simplemente un perro con hernia, hay que hacerlo defecar. Algunos, no todos. Pero si tengo un paciente pléjico, muchos de esos pacientes pléjicos pierden o se altera la motilidad intestinal, y usted tiene que apretarle para que defeque. Eso ocurre tanto en personas como en perros. Y eso tiene que ver con la inervación lumbar. ¿Ya? La diarrea, como definición, es la presencia de agua en las fecas en excesos. Es tanto el aumento de la cantidad como la frecuencia. Eso es diarrea. Si usted tiene más cantidad, aunque sea una, ya es diarrea. Y si tiene mucha frecuencia y pequeña cantidad, también es diarrea. Vamos a ver cuáles son cuáles. Hay una depresión electrolítica, pierden sobre todo potasio, mucho potasio, pierden sodio, es verdad, pero potasio, y esos pacientes quedan hipocalémicos. Hay un desbalance ácido-base y deshidratación. Recuerden que el colon es el principal que absorbe agua, es el principal órgano que absorbe agua. Por lo tanto, si tengo un paciente muy deshidratado, yo sé que ese paciente tiene una diarrea de colon probablemente. Pero si el colon está bien, la deshidratación puede tardar.
el movimiento de agua siempre va a ser pasivo, pero el sodio lo transporta activamente. Entonces, si yo tengo un paciente en que tengo una enfermedad que produce déficit de sodio, el paciente va a tener diarreas hiperosmóticas porque pierde sodio y eso arrastra agua. ¿Qué patología es la más frecuente que genera pérdida de sodio por el intestino? La enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison en que baja la aldosterona es la principal hormona que retiene sodio. Si yo tengo un paciente con Addison, va a tener un paciente con diarrea. Por eso es que el principal diagnóstico diferencial de un paciente de 2 años, hembra sobre todo de raza pequeña, con diarreas es la enfermedad de Addison, porque genera hipoaldosteronismo. ¿Ya? Y eso está aplicado acá. Esto es solo una foto, pero es porque el sodio arrastra agua hacia el lumen, hacia la sangre. Por lo tanto, si el sodio no está, no se arrastra el agua. Y se pierde agua con sodio y una diarrea hiperosmótica. Los tipos de diarrea, por eso les decía que hay que saber bien la definición de absorción, secreción, digestión, porque la diarrea se puede clasificar como diarreas secretorias o diarreas por mala absorción, que no es lo mismo. La diarrea secretoria, como dice su nombre, es un exceso de la secreción por sobre la absorción y vamos a tener principalmente pacientes, por ejemplo, con patología infecciosa. Si yo tengo un paciente que tiene una infección, Escherichia coli, salmonela, enfermedades clostridiales que dan en los adultos, los perros adultos, voy a tener una irritación de la mucosa gástrica, voy a tener mayor secreción y voy a tener una diarrea secretoria. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, una atrofia de las vellosidades intestinales, voy a tener un síndrome de mala absorción y voy a tener una diarrea por mala absorción. Así también, si por ejemplo tengo, eso lo vamos a ver después, enfermedades que no producen enzimas que degradan los alimentos, voy a tener también mala absorción, no mala secreción o hipersecreción. Es un poco la diferencia. Entonces, la causa de la diarrea va a ser diferente si nosotros hablamos de diarreas agudas o diarreas crónicas. Y esto, más que con el tiempo en sí, tiene que ver con la característica de la diarrea. O sea, una diarrea aguda se la va a dar el estrés, trastornos alimentarios o transgresiones alimentarias y causas infecciosas. Son las principales causas que la diarrea aguda. En cambio, las diarreas crónicas, que son cada vez más frecuentes en animales, va a ser por causas inflamatorias, una enfermedad que se llama IBD, que la vamos a ver después, desequilibrio de la flora intestinal, tumores como el linfoma intestinal, el tumor más frecuente en el intestino es el linfoma intestinal, alergia alimentaria, en los perros la principal alergia es la proteína del pollo, intolerancia al alimento, que va de la mano, e insuficiencia pancreática. Si yo no tengo la enzima lipasa pancreática, no estoy llegando bien las grasas y tengo la típica diarrea que se llama acólica o feca de color blanco. Entonces la diarrea puede ser clasificada como aguda o crónica. ¿Cuál va a ser la aguda? Bueno, en la aguda vamos a tener un cambio por cambio abrupto de la dieta, como dijimos. Podemos tener muchas veces gastroenteritis hemorrágica, pero no es siempre, pero puede ocurrir. La crónica vamos a tener diarreas que pueden responder a antibióticos, si son por Clostridium, por ejemplo, linfangectasia. La linfangectasia es una patología de la linfa. La linfa va alrededor del intestino. Por lo tanto, por enfermedades inmunomediadas, esa linfa que va alrededor del intestino muchas veces puede, como dice su nombre, inflamarse y todo ese contenido de la linfa va a pasar al intestino. ¿Ya? Y son síntomas también de diarreas con mala absorción, que vamos a tener hipocolesterolemia. La linfa es la que absorbe el colesterol, que son de ácidos grasos largos. Yo estoy dando cosas de fisiología, pero no importa. Por lo tanto, si la linfa pierde contenido aparte de las defensas, pierde contenido lipídico. Entonces, si yo tomo un perfil bioquímico y tengo diarrea y tengo hipocolesterolemia, uno de mis prediagnósticos tiene que ser linfangectasia. Generalmente una causa inmunológica, que con manejo dietario anda bien,
raramente necesitamos corticoides. Algunas también pancreatitis, enfermedad hepática, enfermedad renal, muy similares a las crónicas. Tumores, carcinoma, mastocitoma, linfoma. Linfoma es el más frecuente, puede dar en ambas. Y los AINE y antibióticos pueden dar en ambos tipos de diarrea. La diarrea crónica tiene 4 causas principales. ¿Ya? Si tiene un paciente que tiene diarrea de más de 2 meses, bueno, tiene que buscar entre estas 4. La primera es enfermedades parasitarias, después alergia alimentaria, mala digestión o enteropatía perdedora de proteína. Parasitaria, giardia, la principal. ¿Ya? El parásito más complicado que genera más diarreas crónicas en los pacientes. No, pues la eliminó. No, se soluciona. No, nunca. Si no, no la eliminó. Pero la giardia es difícil de eliminar, pero si la eliminó, no tiene más diarrea en su vida. Así tiene que ser. Alergia alimentaria son alergias que están asociadas a la alergia como dice su nombre. Y aquí existen 2 causas. Uno es el tamaño o el peso molecular de la proteína. Por ejemplo, el pollo tiene una proteína que es mayor a 60.000 daltons o 60 kilodaltons. Entonces lo que hacen los alimentos hipoalergénicos es que dan proteínas que se llaman hidrolizadas. Le puede dar pollo, pero hidrolizado. Que lo que hace es eso, baja el peso molecular de la proteína y al bajarlo se hacen menos reacciones alérgicas. Ese es un camino de la alergia alimentaria. El otro camino es el tipo alérgeno. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que puede ser alérgico a la flecilla de trigo, si yo le doy trigo, no tiene que ver con el peso molecular, tiene que ver con que ese alimento va a generar una reacción de hipersensibilidad en un paciente predispuesto genéticamente. Por eso es que muchas veces usted o da alimento hidrolizado o puede dar alimentos que se llaman libres de grano o grain free. Y a veces ese alimento simplemente puede ser la solución. Ahora también puede hacer estos test que están haciendo ahora, que son test alimentarios, y que lo mandan a Estados Unidos y ven cuál es el alérgeno que tiene su paciente. Y ahí va evaluando cuál es el mejor manejo para él. ¿Ya? Son caros. Entonces, la alergia alimentaria va a estar asociada tanto a peso molecular como a tipo de alimento que usted está usando o nutriente. La mala digestión no es lo mismo que la enteropatía perdedora de proteínas. Mala digestión es la insuficiencia pancreática exocrina, enfermedad muy frecuente en ovejeros alemanes de edad temprana. Por lo tanto, si tiene un ovejero con diarrea y tiene 1 año y medio o 2, el primer prediagnóstico es la insuficiencia pancreática exocrina. Si usted no tiene las lipasas pancreáticas, las amilasas, no va a degradar proteína, no va a degradar ácido graso y el paciente va a estar con diarrea, porque no se digieren bien. ¿Ya? Esa es la diferencia, como decía, entre digestión y absorción. Acá hay mala digestión, no mala absorción. Y las enteropatías perdedoras de proteínas, la principal es algo que se conoce enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, ese intestino, como dice su nombre, se inflamó por depósitos de complejos antígenos anticuerpos. ¿Qué lo ocasionó? Muchas veces lo ocasiona la alergia alimentaria. O sea, yo tengo un paciente alérgico que aparte estoy con el intestino inflamado y ya tiene anticuerpos antígenos. Eso es por eso que estos pacientes muchas veces pueden mejorar si yo manejo la alergia alimentaria. Y otras veces necesitan corticoides como inmunomodulador. Y la otra enfermedad que les decía es la linfangectasia, tiene que ver con la linfa que va por el lado, alrededor del intestino. Usted le hace una laparoscopía y va a ver un intestino con puras franjas o estrías blancas, muy marcadas. Y eso, como les decía, va a pasar al lumen intestinal y va a tener diarrea con pérdida de tejido de grasas y con pérdida muchas veces de proteínas. Eso es por linfangectasia a nivel intestinal. ¿Claro? Ah, le puse esto. No me he acordado. Bueno, acá está el resumen de lo que les dije. Reacciona a veces a la proteína de alimento. Más común en piel. El 30% de los pacientes con enfermedades digestivas de diarrea van a tener un problema dermatológico de alergia alimentaria de piel.
Por lo tanto, un muy buen acercamiento diagnóstico es que tenga picazón y aparte tenga diarrea. Hay que tener un diagnóstico casi hecho. Es una hipersensibilidad tipo 1 o 4 y pueden ser proteínas animales. Generalmente son grandes, o sea 60 kilodalton, y por lo tanto usted cambia la proteína y listo. O pueden ser, por ejemplo, alergias al trigo o al maíz, y usted tiene que dar un alimento que se llama libre de grano o grain free. En la diarrea, bueno, se clasifica por grado. Sí. Siempre me confundo. El grado 1 es la diarrea más acuosa, el 5 es la más dura. Entonces, el grado 5 es cuando usted puede patear y no le queda manchado el zapato, es el 5. ¿Ya? El 4 es el normal, el 5 es el anormal. Y las dietas están hechas para que hagan 5, pero eso no es normal. O sea, que un perro haga una roca que no la pueda tomar y todo, no es normal por si acaso. El 4 es normal, que es un poco más blando, que si no está igual está quitando el colon. Es que no tiene nada que ver el grado con lo que expliqué, porque lo que expliqué es que era diarrea. Otra cosa es después que eso... Ah, ya, buena pregunta. Sí y no. Pero mire, una diarrea de intestino grueso, como es muy acuosa, es una diarrea que va a ser principalmente grado 1, porque es agua. Entonces es raro que una diarrea, por ejemplo, de intestino delgado, que no es tan acuosa ni explosiva, sea grado 1. Generalmente las de intestino delgado son grado 2 o 3. 4 ya no es diarrea. Pero como les decía, igual cuando uno habla de diarrea, el 4 se considera diarrea, pero clínicamente un 4 es normal. Así como les decía, si el 5 es anormal que haga una pelota de piedra. Respecto al, pasando ya a la diarrea, pasando a la diarrea, tenemos el vómito y la regurgitación. No sé qué hace eso. Tenemos el vómito y la regurgitación. Ya dijimos la diferencia. Recuerden que el compromiso de la regurgitación es que hay una expulsión, pero no hay compromiso abdominal. Así usted la diferencia. Las causas las vimos: estenosis, oclusión, se obstruye, espasmos, parálisis, irritación. Cualquier cosa que obstruya y que no deje que pase el estómago va a generar regurgitación. El vómito, vamos a tener contracciones abdominales, diafragmáticas, y se acompaña muchas veces con cierre de la glotis de inspiración, o sea que no puedo vomitar ni expirar, por lo tanto ahí se cierra la parte respiratoria mientras estoy vomitando. Puede ser de origen central o periférico, puede estar afectado el colon, el estómago, o puede estar afectado la parte encefálica. ¿Por qué les digo el colon? Porque eso no se le olvida. Pero distensión de colon genera vómitos. Por eso la gente que tiene colon irritable vomita. Entonces el colon, si está inflamado, va a vomitar. Si usted tiene un paciente que tiene un paciente con vómito y diarrea, y la diarrea es de colon, típico que le dejan omeprazol, metoclopramida, algún antiemético. No, pues ese paciente tiene el vómito por el colon, no tiene el vómito porque tiene acidez en el estómago. Entonces tiene que clasificar bien si el vómito es solo de colon o es gastrointestinal, porque no le dé un antiácido a un paciente que no necesita, ¿ya? Si la distensión es por colon, preocúpese el colon, no el estómago. Entonces, el vómito se estimula en dos zonas. Lo que se conoce como zona gatillo y lo que se conoce como el centro del vómito. La zona gatillo está fuera de la barrera hematocefálica. El centro del vómito está dentro de la barrera hematocefálica. En la zona gatillo tenemos dos receptores principales, el receptor dopaminérgico D2 y el receptor serotoninérgico, que es el 5H3, T3. Esos dos actúan en la zona gatillo. Dopaminérgico, el principal ejemplo para lo que hacen clínica es la metoclopramida. Serotoninérgico, el principal ejemplo para lo que hacen clínica es el ondansetron, que se usa muchas veces para vómitos por quimioterápicos, ¿ya? Zona gatillo. Pero si yo atravieso
la barrera hepatocefálica y llego al centro del vómito, puedo dar un fármaco que se llama maropitán o Cerenia, que actúa en el centro del vómito. Entonces, si usted tiene un paciente que no responde, tiene que hacer terapia combinada. Dar un antidopaminérgico, perdón, aquí asumimos que cuando yo le dije recién que actuaba acá, es que inhibe esto. O sea, si yo estoy hablando de antidopaminérgico y antiserotoninérgico, no se van a equivocar. Entonces, yo lo que hago es, usted puede dar un antidopaminérgico y si no responde, agregar un fármaco que actúe en el centro del vómito y con eso debería poder controlarlo de mejor manera. ¿Ya? Así actúan los 3 antieméticos principales que tenemos por lo menos en Chile. En la zona gatillo o en el centro del vómito. ¿Cuál es? No sé lo que es cinetosis. ¿Qué es cinetosis? ¿Qué te voy a comparar los raras? No se acostumbra, pero no se acostumbra. Es el mareo, vómito con mareo. Ah, por el, ya, pero ese, ya. Bien. El mareo por el vómito, el que está afectado, el vómito por mareo, el que está afectado el centro del vómito o está afectado el equilibrio, generalmente uno usa antivertiginosos en ese sentido. Y en veterinaria se usa el que se llama Montrol, que es difenidol. El difenidol. Eso es lo que usamos para el mareo y el síndrome vertiginoso. Pero eso tiene que ver con el centro del vómito también. Entonces, muchas veces cuando, por ejemplo, viajan los pacientes, viaja su mascota y viaja en auto y se marea, usted puede dar un remedio para el centro del vómito. Ahí lo único que sirve es el Cerenia o el maropitán. ¿Ya? Ahí no puede dar un remedio negativo porque tiene que ver con efecto central. Central o periférico. ¿Cómo se llama la palabra que me dijo? Cinetosis. No lo conocía, no puedo hablar. Cinetosis. No lo conozco. Por eso. Entonces, existe un síndrome que da mucho en gatos que se llama síndrome de retención gástrica. Este síndrome, como dice su nombre, retención gástrica, ¿no es cierto? Y ocurre por los tricobezoares, que son las bolas de pelo, o puede ocurrir también por algo que se llama estenosis pilórica. En el gato cuando vomita, algo va mal. Si su gato vomitó, no es como el perro que tenga un vómito a lo mismo, chao, se comió algo. Pero el gato, si vomitó, algo va mal. Entonces, ese algo mal puede ser desde alguna patología metabólica, renal, hepática, un gato lipidiótico, hasta una patología gastrointestinal. Y si gastrointestinal, tenemos las bolas de pelo, que se llaman tricobezoares, o tenemos estenosis pilórica, que no es poco frecuente en el gato. En algún momento se dijo que era la causa más frecuente, pero ya después se dejó de decir. Pero muchas veces usted puede tener un píloro que no se abre y por lo tanto tiende a regurgitar mucho contenido, vomitar contenido. Se llama retención gástrica. Hernias. Sí, pero estoy pensando si he visto alguna en el gato. Nunca he visto en el gato, no en el gato. Tiene esfermática, si no es por trauma tampoco he visto. Pero sí, por en el gato a mí me puede generar. Pero solo lo he visto en perros. No sé por qué en el gato no lo he visto, no sé si no se produce, pero nunca he visto en el gato o en el gato. Como ven acá, el vómito ya es malo y puede ser el único síntoma de patología, por ejemplo, de enfermedad renal o pancreatitis. No, por eso decía. El gato es muy importante el vómito, signo súper importante. En gatos se activa algo que se llama triaditis, en que están afectados todas las partes gastrointestinales, páncreas, hígado e intestino. Y son enfermedades inmunomediadas. Tenemos glomerulonefritis inmunomediada, pancreatitis que puede ser inmunomediada, colangitis puede ser inmunomediada y una enfermedad intestinal infiltrativa. Y en el gato puede tener una glomerulonefritis inmunomediada, o sea, afectar el riñón y genera una cuadritis. O sea, el gato es un paciente difícil en ese sentido. Cuando usted vea un gato con vómitos, siempre tiene que pensar en que no solo está afectado el páncreas, sino que tiene que buscar el hígado y el intestino siempre. Eso es muy importante. ¿Y para eso le hacen una eco?
Sí, hay que hacer muchas cosas. Porque hace una eco, toma algo que se llama PLI, que le pasa pancreática inmunoreactiva, para evaluar que esté con pancreatitis. Y muchas veces la eco no le va a decir si no hay colangitis o no. Entonces usted lo que quería hacer después de la eco es, si tiene sospecha de lipidosis, de citología, si tiene sospecha de colangitis, intentar hacer lo que se llama un TRUCUT, que es una biopsia percutánea. Así usted ya alternó. Pero con la eco ya la ayuda, algo la ayuda. Tiene que la enzima hepática aumentada, eso lo van a ver en medicina, pero cuando uno ve la enzima depende de cuál esté más alta, si usted sospecha colangitis o lipidosis. Si está la fosfatasa muy alta, piensa en lipidosis, y está la ALT, que es la alaninotransferasa, que viene dentro del hígado, entonces va a pensar en colangitis. Eso usted va haciendo los diagnósticos diferenciales de la patología. Pero sí, hay que hacer más cosas en la ecografía. Pero ayuda a la ecografía. Ya lo vimos. Lo sinosocial vómito va a producir principalmente alcalosis. Si yo tengo mucho vómito, puedo producir una alcalosis metabólica, porque piensen que ese paciente está eliminando mucho ácido clorhídrico. Entonces termino con acidosis. Perdón, alcalosis. Podemos tener hipocalemia e hipocloremia, y sobre todo, no lo puse acá, hiponatremia. Cuando usted tiene vómito, principalmente pierde mucho sodio. Por eso uno tiene que suplementar sodio con los vómitos. ¿Ya? En lo equino, el vómito en el equino es más grave que en el gato. Si usted tiene un equino con vómito, ese paciente lo más probable es que hizo pero ¿cómo se llama la torsión? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el síndrome abdomen agudo del caballo? ¿Usted qué hace en caballo? Cólico. El cólico. ¿Qué se llama cólico en realidad? Sí. ¿Eso mi hijo cólico? Ah, bueno. Ya, el equino con vómito, cólico. Y por lo tanto es de urgencia. ¿Ya? Eso tiene que ver principalmente también con el tipo de dieta, es como en los equinos. Dietas que son muy ricas, muy húmedas, van a generar muchas veces problemas de cólicos por distensión gástrica. Entonces me comentan que por eso los equinos, realmente esta enfermedad ocurre el día lunes, porque queda toda la noche el alimento y queda muchas veces húmedo, y lo comen y quedan así. ¿Ya? Son cosas que yo no manejo. Así que les digo, lo único es úlceras gástricas. Las úlceras gástricas se van a producir tanto porque disminuyó el mucus, y una causa de disminución del mucus es la pérdida del cortisol. El mismo Addison que hablamos recién, baja el cortisol, pierde la mucosa gástrica, y por lo tanto va a disminuir la producción de mucus y va a tener úlceras. Pero existen otras causas que son mucho más frecuentes, y dentro de esas causas están estos: los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, como todos los antiinflamatorios, ketoprofeno, ibuprofeno, que está contraindicado por lo mismo, el paracetamol, que se puede usar en dosis muy bajita, pero ibuprofeno principalmente, lo que va a producir es una disminución en la producción de mucus. Y al generar eso, vamos a tener una úlcera gástrica. Por eso el paciente vomita con antiinflamatorio. Y por eso la dosis del ketoprofeno, del meloxicam y del piroxicam que sí usamos en perros y en gatos es muy bajita. Es muy baja por lo mismo, porque los animales son muy sensibles a los AINES. O sea, los AINES disminuyen la producción del mucus y va a generar ¿qué cosa? Úlcera gástrica. ¿Por qué? Porque los AINES disminuyen la síntesis de prostaglandinas. Y la prostaglandina es el principal productor del moco o mucus. Por lo tanto, por este mecanismo es que los antiinflamatorios no esteroidales generan vómito en los pacientes y generan úlceras gástricas. El timpanismo, en la última patología que vamos a ver, el timpanismo se puede clasificar como gaseoso primario o espumoso secundario. Aquí hay un ejemplo, una vaca, esta la saqué un libro, así lo tengo, y ya es la misma vaca, espero que no. Pero se supone que la vaca la idea de esto es ver el pasto que está comiendo, fíjense que está comiendo pasto húmedo, y esto generó una distensión
Y si probablemente este tuvo que ser sacrificada, es más probable porque fuera un timpanismo espumoso. Esto no han visto nada, esto todavía no es cierto, ¿sí? ¿O algo? ¿No? Ya. Vamos a ver acá igual. El timpanismo o mentolización se produce por un exceso de gas, que puede ser porque está aumentado o porque lo que está aumentado no se elimina. ¿Cuándo aumento el gas? Dependiendo de la dieta. Si tengo una dieta alta en fibras, por ejemplo, voy a generar mucho gas. En cambio, cuando yo tengo una cantidad normal que no se elimina, bueno, en las vacas dan erythromas, tumores del mediastino, o lo que me enseñaron a mí, que ahí yo no sé, lo que me enseñaron a mí es que las vacas muchas veces se comen manzanas. Entonces quedan atragantadas con las manzanas y una cosa muy frecuente en el hispanismo gaseoso en las vacas. Mira. No sé cuántos manzanos hay, pero es una causa frecuente. Y el otro tipo de metalización va a ser clasificada según gaseoso, por gas libre o espumoso. El espumoso es el crítico. El espumoso es un gas que queda tapado. Se pierde la tensión de todo el líquido y quedan pelotas de oxígeno, de gas, entre medio de líquido. Entonces eso no puede salir, no puede expulsarlo. Entonces ahí no hay ningún manejo que no sea ni siquiera funcional, porque muchas veces lo que se hace con las metalizaciones gaseosas es que tú pones un trocar y se desinfla. Eso es lo que hace. Pero en la espumosa no sirve eso. Entonces lo que tiene que hacer es una cirugía en que uno deja un orificio grande para eliminar todo el líquido y muchas veces lo dejan abierto. No recuerdo qué le ponía, me parece que algo de metal, pero quedaba abierto eso. Entonces queda un orificio abierto para siempre eliminando la secreción mucosa. Eso es lo que se hace. El meteorismo gaseoso va a ser por alimento altamente fermentable y puede ser agudo o crónico. Como todo, el agudo es el más complicado, siempre va a ser por aumento de gas rápidamente, y el crónico por bloqueo de ductos. Tumor mediastinal, por ejemplo, como les decía recién, cuerpos extraños que ingresen por boca y que tapen el esófago y por lo tanto no puede eliminar el contenido gaseoso. Hay aumento de intención de rumen, compresión de diafragma y muere, si no tiene ya capacidad para la expansión torácica. El espumoso es el ejemplo que les di recién, leguminosas jóvenes, pasto tierno. Si lo dejan una vaca a libre pastoreo, es mucho más frecuente que termine con un meteorismo espumoso. Esto es por cambio de viscosidad del contenido ruminal y como les decía, hay alteraciones de la tensión superficial, aumenta alrededor del aire y se pierden las paredes. Contenido, como dice acá, se gelifica. Por eso que usted lo pinche o le ponga un trocar, eso no va a salir. Es como que sea algo tan espeso que tiene que hacer un orificio grande para que lo vaya eliminando. Si no, no va a salir.